Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Ronald Díaz y pertenezco a la Iglesia Templo Bíblico del Gregorio Luperón en Puerto Plata. Allí trabajo en el Ministerio de Jóvenes y de Niños. Ahora mismo soy colaborador del Ministerio Palabra de Vida República Dominicana en Baní y tengo el gusto y el privilegio de compartirte el pasaje de hoy de nuestra hora silenciosa. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, versículos 54 al 71. Dice de la siguiente manera: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Sabes? En este pasaje que acabamos de ver, hemos visto 3 eventos. Pero quiero que nos enfoquemos en el primero. En este podemos ver que Pedro niega al Señor 3 veces. ¿Sabes? Podríamos preguntarnos qué llevó a Pedro a hacer tal cosa, qué llevó a Pedro a negar al Señor. Y es por eso que te invito a que podamos ver juntos 3 cosas que Pedro hizo que nosotros no debemos hacer para evitar caer en lo mismo. Y lo primero que vemos es que Pedro confió en sí mismo. Pedro empezó a verse a sí mismo y a confiar en su fuerza, en lo que él creía, a confiar en sí mismo. Y es que podemos ver en los versículos anteriores que el Señor ha venido anunciando su muerte. Y antes de entrar en esta escena, en el versículo 34 del capítulo 22, vemos que el Señor le dice a Pedro que él le negaría. Sin embargo, Pedro dice al Señor que no será así. O sea, Pedro dice: no, Señor, tú no eres el que sabe, así no es, yo no lo voy a hacer. O sea, yo sé lo que te estoy diciendo, yo no te voy a negar. Sin embargo, el Señor se lo dijo y Pedro no le escuchó. Y nosotros vemos a Pedro y quizás podríamos juzgar a Pedro, pero olvidamos que nuestra generación tiene mucho problema con esto, y es que nosotros pensamos que sabemos todas las cosas. Creemos que no necesitamos consejo, no prestamos atención a las advertencias, así como Pedro no lo hizo. Muchas veces nosotros no escuchamos a nuestros superiores, no escuchamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a las personas que el Señor ha puesto ahí. No escuchamos la palabra del Señor, cuando el Señor nos habla a diario a través de la misma, y no nos dejamos guiar por ella. Joven, escuchemos al Señor, confiemos en el Señor. Lo segundo es que Pedro se alejó del Señor. Mira lo que dice el versículo 54. Dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Pedro no permaneció cerca del Señor. Cuando vinieron las dificultades, cuando vino la turba, cuando todo salió mal, cuando las cosas se pusieron difíciles, él había olvidado que solo el Señor tenía palabras de vida eterna. Él había olvidado que cuando él dijo: Señor, sálvame que perezco, el Señor estaba tan cerca de él que le tomó por la mano y le salvó. Pedro se alejó del Señor.
Joven, lo peor que podemos hacer cuando las cosas salen mal es alejarnos del Señor. Recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Cuando las cosas se pongan difíciles, en vez de alejarnos, vayamos a sus pies. Vayamos a Él en oración, vayamos a su palabra. Refugiémonos en Él. Recuerda que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y por último, lo tercero que quiero que veamos es que Pedro se calentaba en fuego ajeno. Dice el versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Y Pedro se sentó también entre ellos. Ahora, ¿quiénes eran esas personas? ¿Quiénes fueron los que hicieron ese fuego? Oye, esas personas son los que estaban ahí en la turba, los que fueron a apresar al Señor, los que no creyeron en el Señor. Sin embargo, Pedro estaba cerca de ellos. Pedro estaba en medio de ellos, calentándose. Pedro se encontraba refugiado con la persona equivocada. ¿Por qué Pedro no estaba con los demás discípulos? ¿Por qué Pedro, en vez de estar con los demás, quizás se hubiesen podido ayudar uno con otro, quizás se hubiesen podido animar uno con otro, calentarse uno con otro? Sin embargo, Pedro fue al lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada, a buscar calor, con personas equivocadas. Y sabe, lo peor que podemos hacer es esto, joven. Lo peor que podemos hacer es buscar consejo en personas que no conocen al Señor, personas que no creen en el Señor. Buscar apoyo en esas personas. Esas personas tarde o temprano nos van a llevar a negar al Señor. Y debemos cuidarnos de esto, Todos se alejaron, pero Pedro no solamente se alejó, sino que Pedro estaba con personas equivocadas. Y quizás tú digas, no, yo no voy a negar al Señor. Pedro lo dijo. Y quizás no lo decimos con la boca, quizás no decimos, yo no creo en el Señor, yo no lo conozco. Quizás no así, pero muchas veces, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos, quizá participando en conversaciones no convenientes, nada que edifique, quizá de esta manera, apoyando ciertos comentarios inmorales, negamos al Señor, negamos lo que creemos del Señor, negamos su santidad. Joven, es importante que permanezcamos cerca del Señor. Es importante que acudamos cuando necesitamos consejo a esas personas que el Señor ha puesto ahí para nosotros. El Señor ha puesto líderes para nosotros. El Señor ha puesto pastores, ancianos para nosotros. Hay hermanos maduros en nuestra congregación que nos van a ayudar, que siempre van a estar dispuestos ahí para apoyarnos en esos momentos difíciles. Van a llegar esos momentos, pero es bueno estar preparado. Tomar ejemplo de lo que pasó con Pedro y permanecer cerca del Señor. Este pasaje ha sido de mucha bendición para mi vida. Me ha encantado muchísimo. Espero que haya sido de bendición para tu vida también. Pero recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. Por eso te invito, te animo a que tengas tu encuentro personal con el Señor, tu propia experiencia, que el Señor te hable a ti y puedas tener tu devocional. Dios te bendiga.